En el video de hoy analizaremos a las bandas del GTA Vice City y Vice City Stories para establecer el poder e influencia que las mismas tienen y descubrir cuál de todas estas es la más poderosa en formato de tier list. Aparte de que también daré a conocer una descripción y pequeñas curiosidades que valen la pena mencionar acerca de estas bandas antes de pasar a sus clasificaciones en la tier. Y por último también haré una segunda tier list para clasificar a las bandas más fuertes de combatir en base a las habilidades en armas que estas han demostrado, esto basándome en hazañas y enfrentamientos que estos han demostrado en misiones del juego o por pequeños detalles de sus respectivos juegos que también me ayudarán a analizar a las bandas. El cartel de Ricardo Díaz es un cartel colombiano que parodia a las organizaciones criminales colombianas que usaban a la ciudad de Miami para introducir y vender sustancias ilícitas en la ciudad durante los años 70 y 80, curioso debido a que la descripción dada por el árbol del crimen de GTA Vice City menciona que este fue un capo que emigró desde Colombia y sobornó a autoridades de migración para obtener una residencia permanente en Estados Unidos en el 78. El hecho de haber podido sobornar a autoridades americanas y que contactos en Colombia lo vinculan con negocios del narcotráfico nos confirma que Ricardo fue un poderoso jefe de la droga durante su estancia en Colombia y que tras su llegada a los Estados Unidos hace 6 años empezó a tener operativos en Vice City en una lucha de poder. El manual oficial del Vice City Stories nos dice lo siguiente. Traficante de cocaína errático, en guerra con los Méndez y varios otros cárteles. Junto con los hermanos Méndez, Ricardo es uno de los 3 traficantes de cocaína más ricos de la ciudad. Su firme intención es convertirse en el rey de la coca de Vice City, controlando toda la acción de la ciudad. Esto último se refuerza cuando vemos a Ricardo aprovecharse de los negocios del resto para su beneficio, como lo puede ser su chantaje con González, cuando pretende quitarse de en medio a otros traficantes para mostrar superioridad, o en la misma misión del intercambio. En 1984 Ricardo Díaz realizó un intercambio de cocaína con la DEA a cambio de armamento del ya dicho departamento, demostrando la corrupción de este cuerpo antidroga con el que Díaz tuvo relación. En la penúltima misión, Ricardo logra enterarse del hunter de la base militar que Víctor roba por, según él, espías, es decir, que tiene gente dentro de la base militar que sirven como informantes para él, es decir que parte del ejército de la base militar está asociado con él brindándole información. El árbol del crimen cita lo siguiente al hablar de Ricardo. Coleccionista de armas siempre armado. Tiene un ejército / milicia privada y está fuertemente custodiado en todo momento. Ha estado involucrado en una larga batalla por el control del negocio de narcóticos en Vice City. Conocido por haber sobornado a la policía y a funcionarios de la ciudad. Temido debido a su reputación de comportamiento impredecible. Se cree que es responsable de 18 asesinatos. Extremadamente peligroso. Sobornó al Servicio de Inmigración y Naturalización para obtener la tarjeta verde en 1978. Entró al país desde Colombia. Sus contactos en Colombia creen que es una figura importante en la industria del narcotráfico y en actividades antigubernamentales. Filántropo extremadamente popular. Realiza donaciones a varias fundaciones de Ricardo Díaz en Vice City y en América Central y del Sur. Se cree que todas son una fachada. Extremadamente bajo, se cree que sufre del complejo de Napoleón. Los registros médicos muestran que tiene glándulas hiperactivas y suda más de lo socialmente aceptable. Algunos de estos datos también son mencionados y respaldados por la guía de estrategia de Brady Games, en la cual se nos dice también que el Shark que estaba relacionado con Díaz y que más tarde trató de matar cuando lo estafó era realmente un traficante que trabajaba para él, es decir que para estos acontecimientos la banda de los Sharks se había vuelto en una banda controlada por Díaz hasta que estos más tarde lo traicionarían. Aunque el negocio de los narcóticos es el negocio principal de Ricardo, se sabe que Díaz ha extorsionado a los negocios locales de Vice City para obligarlos a pagar protección de su cartel, y también se puede intuir que es un aficionado a las apuestas, aunque solo se le conoce su afición a las carreras de caballos. El cartel Díaz tiene un poder que empieza desde lo nacional por sus conexiones en Colombia, sus fundaciones en subcontinentes lo subirían a internacional al operar en otros países, pero en el manual ya dicho del Vice City Stories se menciona que los altos imperios del tráfico de narcóticos en la ciudad son un negocio a nivel global, lo que significa que el cartel Díaz pasaría a la categoría global de la tier, al ser la tercera persona más poderosa de la ciudad de Vice City en este negocio, y su versión del Vice City original estaría un escalón por encima
en la categoría top global, pues este personaje ya no compite con otras bandas por el negocio en la ciudad, sino que controla por completo cada uno de los movimientos del narcotráfico para sacar una tajada. Es curioso que su descripción lo defina como un hombre que pretende adueñarse de todas las acciones de la ciudad, porque años más tarde pasaría a controlar a los Sharks, y aparentemente también a los cubanos según el manual oficial del juego para la PlayStation 2, que describe a Ricardo como el rey del crimen cubano, lo que puede dar a la interpretación a una contradicción en el personaje en la que se le define como el líder de un cartel cubano cuando en realidad sabemos que es colombiano, o simplemente puede hacer referencia a la primera posibilidad en la que mencione que Ricardo controla a los cubanos para estas fechas al igual que los Sharks. En la tier de bandas más habilidosas entraría en la categoría militares latinos, pues sus hombres se componen por un grupo de hombres armados que el árbol del crimen describe como una milicia o ejército privado, es decir que son un grupo delictivo con entrenamiento militar, posiblemente comparables con el ejército colombiano en entrenamiento, pero inferiores a una potencia global como Estados Unidos y por ende inferiores a este tipo de soldados. Los cubanos fueron una banda criminal que hacía referencia a los grupos cubanos que emigraban a las costas de la ciudad de Miami, Florida a finales de 1959 en busca de salir de la aquel entonces dictadura política de Fidel Castro, aunque en el contexto del juego el manual los describe como cubanos exiliados, aunque la influencia de la vida real llevó a que el juego recibiera polémicas por culturas cubanas y haitianas residentes en el país, por ver cómo se les relacionaba y pintaba como parte de grupos delictivos, y Rockstar más tarde removería a los haitianos de Vice City Stories y cambiaría el nombre de los cubanos a los cabrones en los acontecimientos de este juego. Los cabrones o los cubanos fueron una banda que inició como una comunidad latina que vivía en el barrio Little Havana de la ciudad, nombrada así posiblemente por las comunidades cubanas de la ciudad, haciendo referencia a La Habana cubana, la capital de Cuba. Mi TV News es un canal de noticias de la ciudad de Vice City que hace aparición en una antigua página oficial de Vice City Stories donde nos dieron a conocer varias noticias acerca de la ciudad, y en este caso, nos cuentan que el barrio de Little Havana fue un territorio combatido por los cholos y el Trailer Park Mafia durante 30 años, pero actualmente ha derivado a enfrentamientos más violentos cuando una nueva banda compuesta por cubanoamericanos surgió recientemente para sumarse a la lucha proliferando en el barrio, aunque se les describe como gente empeñada en el machismo y el matar por diversión, aterrorizando a la comunidad residente y tratando de hacer una alianza con el Trailer Park Mafia para expulsar a la pandilla local y establecer su imperio criminal. El hecho de que la banda no pasó a ser un grupo criminal sino después de la caída de los cholos según esta noticia, da a entender que el nombre de la banda pasó a ser de cabrones a cubanos cuando la banda se estableció como grupo delictivo. Y aunque esta banda recientemente se estuvo formando durante el 84, se sabe que Humberto ha realizado trabajos junto a Marty por años, así que este personaje ha estado operativo como delincuente menor, pero recientemente se ha alzado como el líder de su propia organización criminal, llamando la atención de la policía y siendo conformada tanto por americanos como cubanos. Al ser una banda que se basa enteramente en el estereotípico machismo de antaño, Humberto realiza pruebas de masculinidad para poner a prueba a los aspirantes interesados en unirse a la pandilla, como lo fue en el caso de Víctor en la misión Bonito Paquete, y más o menos sería lo mismo que repetiría con Tommy Vercetti 2 años después para probar su valentía. En el árbol del crimen y en las revistas de estrategia de Brady Games se cita lo siguiente acerca de Humberto Robina. Caudillo cubano. Larga disputa con criminales haitianos, quiere el control del territorio. Machista extremo. Quiere librar una guerra a gran escala contra los haitianos. Nunca ha estado implicado personalmente en un crimen. La valentía ha sido cuestionada dentro de los círculos cubanos. Humberto, un prometedor jefe de pandilla callejera cubana obsesionado con los cojones, regenta un café en la pequeña Habana para su padre, Alberto. Habla con rudeza, pero nunca ha participado en las acciones de su pandilla. Los cubanos o los cabrones no son una banda con negocios altamente lucrativos o con mucha influencia, el único que se les conoce es el tráfico de narcóticos, por robarles mercancía a los haitianos para, según Humberto, sacar beneficio, y dada su relación con pandillas de poca monta y su único territorio en todo el juego, se puede suponer que son una pandilla débil, así que pondré a la banda en la categoría de barrios, pero al igual que el cartel de Díaz, su versión del 86 estará por encima de su versión del 84 dado a su mayor control
control en los negocios y su mayor presencia en sus territorios y hombres para estos años, al carecer de más bandas con las cuales puedan compartir territorio en estas épocas y de haber obtenido posibles integrantes en su banda con el pasar del tiempo al convertirse en una banda con más experiencia, además de que el manual del juego menciona que la influencia cubana está en toda la ciudad, pero en Little Havana es donde mayormente se les ve, confirmando que los cubanos son una banda que tiene influencia criminal en la ciudad, además de que gran parte del territorio de la misma lo están combatiendo contra los haitianos, lo que sería equiparable a dominar la ciudad o gran parte de ella. Sin embargo, en la misión Bombas, fuera la tía Paulette dice que los cubanos hacen uso de lanchas rápidas para transportar polvo por medio del mar, lo que sugiere que posiblemente transportan mercancía perteneciente a su país de origen, Cuba, para introducirla y venderla en Vice City, y curiosamente una lancha puede alcanzar velocidades de hasta más de 100 km por hora, y teniendo como base la distancia entre Cuba y la ciudad de Miami que es de 380 kilómetros, se puede calcular un tiempo estimado de viaje de 3 horas con 48 minutos o un tiempo estimado de 7 horas y 36 minutos de ida y vuelta, un cálculo relevante porque nos dice lo rentable que puede ser este tipo de posibles transportes para la banda de los cubanos, y si bien este tipo de tráfico marítimo también puede dar lugar a la interpretación de que pueden realizar intercambios de mercancía por dinero similares a los que se vieron en la misión oferta y demanda en mar abierto y no tanto a importación, en la traducción original se dice claramente que los cubanos usan lanchas rápidas para cruzar los océanos con droga, siendo específicos y sin lugar a interpretaciones, así que siendo positivos con esta banda y en base a posibles vínculos con Cuba en el negocio de nieve, pondré a la banda en la categoría Los Cholos, pandilla mexicana operativa en el barrio de Little Havana desde hace 30 años en GTA Vice City Stories, encontrarían su final a manos de los cabrones, cuando esta banda los declaró enemigos jurados y se sumaron a sus enfrentamientos contra el Trailer Park Mafia en una lucha por poder que condenó a los barrios de esta ciudad en una anarquía de violencia. Son una banda callejera que funciona como reemplazo de los haitianos, la banda rival original de los cubanos durante el Vice City original. Según Phil, los cholos se envuelven en el tráfico de armas, lo que posiblemente haya derivado a la enemistad contra este personaje. Por las misiones de Marty se sabe que también se involucran en la extorsión, recientemente en el acaparamiento, la prostitución, y se puede intuir que en el narcotráfico, aunque no existe mucha evidencia de esto y se puede entender a que estos son más consumidores que vendedores. En la misión Pelotas, Humberto dice que han estado teniendo problemas por culpa de Jerry Martínez, algo raro debido a que en esta misión debemos de expulsar a los cholos de Little Havana, y con esto el diálogo de Humberto daría a entender que Martínez ha estado detrás de sus enfrentamientos y movimientos contra los cholos dado el contexto de la misión, por lo que se puede intuir que Martínez ha estado actuando como una influencia para los cholos en su guerra territorial contra los cabrones, aunque no sepamos con exactitud el cómo, aunque también se puede interpretar a que la influencia de Martínez es la de un líder, o simplemente el diálogo de Humberto es un error que no dice nada. Según un diálogo de un miembro de los cholos, un integrante tiene un primo en el estado de San Andreas, lo que abrió la teoría de los posibles vínculos entre los cholos y la banda de los vagos, dada a sus descendencias mexicanas y sus característicos colores amarillos como iconos representativos. Aunque el reportaje del MTV suelte a la ambigüedad la idea de que los cholos no necesariamente estuvieron operativos por 30 años, al referirse a estas bandas como pandillas y no ser específicos al respecto, tampoco se sabe de otras bandas que operaron en esta parte de la ciudad, y por ende se puede afirmar que los cholos estuvieron operativos durante estos ya dichos 30 años en Little Havana junto al Trailer Park en una lucha por negocios y más tarde serían expulsados del territorio cuando los cabrones emergieron como una nueva banda. Al igual que los cabrones, los cholos no son una banda con mucho poder o influencia, pues ambas bandas comparten una lucha territorial por Little Havana, y se les ve operar en el barrio de Little Haití y con una presencia minúscula en Downtown, así que al compartir el territorio vecino de los cubanos y parte de otros junto a otras bandas, los pondré en la categoría de barrios un poco por encima de los cubanos del 84.
El Trailer Park Mafia es un pequeño grupo criminal con los mismos negocios que los cholos a excepción del tráfico de armas, y al igual que estas últimas dos bandas el Trailer Park Mafia opera por Little Havana, pero contando con más propiedades que los cabrones en este territorio, aunque teniendo que compartir el mismo con otra banda, por lo que de primeras a la banda la pondré por encima de esta organización, pero estando por debajo de los cholos al estos, poseer un barrio similar y parte del barrio de Little Havana. Aunque el reportaje ya dicho menciona que las pandillas de Little Havana han estado activas por 3 décadas, otro reportaje que habla específicamente del Trailer Park Mafia los describe como una nueva amenaza emergente, es decir, Marty y Humberto hicieron trabajos delictivos juntos antes de las fechas de transcurso del juego y para las fechas en las que se ambienta el Vice City Stories ambos formarían sus propias bandas e iniciarían una enemistad contra los cholos. La revista oficial de Brady Games dice que Marty se cree a sí mismo un paleto Scarface, haciendo referencia a la película del mismo nombre donde el protagonista va escalando en el poder criminal para tomar su posición como líder mafioso y alimentar su ambición de poder, y esto último es una característica que se ve en el mismo Marty. A pesar de ser el líder de una banda de poca monta, este tiende a aspirar a lo más alto y a hacer lo que quiere. La guía también se refiere a él como el líder de su banda, pero resaltando esto entre comillas, haciendo dudar un poco de este hecho y dando de qué pensar. Según una nota puesta debajo de la descripción de la misión embargo a lo largo, nos revela que Marty es un hombre que trabaja para Martínez. Aunque el Trailer Park Mafia no es una organización criminal originaria en las tierras italianas, aún así es considerada como un tipo de mafia diferente como tal, pese a carecer de esta característica primordial dado a su nombre y un reportaje del MTV. Mismo reportaje que también resalta sus actividades delictivas como por ejemplo su relación con los narcóticos, aunque no se especifica si los consumen o los trafican, y también mencionan que se involucran en actividades de endogamia que básicamente se describe como matrimonios entre familiares. También se especifica que no hay ninguna actividad ilegal que no consideren como insípida, y que obligan a los ciudadanos pobres a caerse encima desde los hombros, y aunque esto último no sea muy claro, se puede intuir que estarían haciendo referencia a reclutamientos forzados o que sus actividades delictivas perjudican a estos mismos ciudadanos. Si le han estado prestando atención al video, se habrán dado cuenta de que no he hablado de la letalidad de estas 3 bandas, pero eso se debe a que 2 de estas bandas, al ser organizaciones rivales de los cholos, harían que en consecuencia estas 3 compartan la misma letalidad que explicaré de un tiro. En el manual oficial del juego que se presentó como un periódico de la ciudad de Vice City, se mencionó una noticia en la que un delincuente desconocido armó una masacre con toda clase de armamento, masacre que llamó la atención de la policía y posiblemente del ejército de Vice City, y la imagen que se usó para hacer referencia a esta noticia es la de un matón perteneciente al Trailer Park Mafia, lo que se traduce en que un integrante de esta banda se llegó a enfrentar al ejército con un fuerte arsenal, lo que pondría a la banda de Marty al nivel del ejército gringo, y al esta ser rival de los cholos, y los cabrones ser rivales de los cholos, estas 2 bandas entrarían en el mismo nivel que el Trailer Park Mafia. Adicional a esto, la descripción de la M16 la resalta como una arma utilizada por las fuerzas de operaciones especiales, un término que hace referencia a las unidades de élite del ejército, es decir que el ejército de Vice City, al hacer uso de esta arma en el 84, destinada a las fuerzas especiales, nos estaría diciendo que ese ejército es efectivamente perteneciente a las Forces Specials, lo cual es importante porque esto nos dice que son una unidad militar con capacidades, entrenamiento y habilidades superiores a las de unidades convencionales del ejército, al pertenecer a una unidad de élite del mismo, incluso cuando esta descripción dice que también es un arma usada por miembros selectos del ejército, también se estaría refiriendo a unidades de élite de las Forces Specials, así que cada vez que una banda o el protagonista se enfrentan al ejército de Vice City, en lugar de enfrentarse al ejército, se estarían enfrentando a una unidad élite del ejército, como lo fue en el caso del Trailer Park Mafia por ejemplo. Los haitianos fueron una banda que pasaría a tener una guerra en contra de los cubanos cuando Avery Carrington los llevaría a combatirse entre sí en busca de reducir el precio de las viviendas, disfrazando a Tommy de cubano y pidiéndole que mate a varios de estos pandilleros en pleno funeral. Este conflicto llevaría a los cubanos a robarle parte de la cocaína de los haitianos cuando los cubanos asaltaron su planta de procesamiento como la define Humberto, y fuera de especulación, se le ha nombrado explícitamente como una fábrica de drogas, fábrica que más tarde los cubanos destruyeron con explosivos para joderlos.
Lo curioso es que no solo fabrican su propia mercancía, sino que hacen uso de importaciones a la isla de Vice City para obtener su producto, pues según Humberto en la misión Encuentro Naval, los haitianos estaban trayendo mercancía que estaba aproximándose a la costa, sugiriendo que la mercancía proviene del extranjero, y dando a entender que tienen negocios fuera de la ciudad, posiblemente también algunos vínculos en su país de origen, Haití. Sin embargo, también se puede intuir que pueden hacer uso de intercambios marítimos con otras organizaciones para obtener dicho producto. Sin embargo, en la traducción original Humberto usa la expresión offshore para decir de dónde proviene el producto a llegar, y en el contexto laboral dicha expresión hace referencia a negocios ubicados en mar abierto, sugiriendo que esta banda tiene una posible planta dedicada a la fabricación de polvo en medio del mar. Y por si había dudas, según ChatGPT esta expresión no cambia si se hace espacio en las palabras que la conforman. Sin embargo, debo reconocer que esta interpretación mía es un poco forzada, dado a que Humberto no es muy específico al respecto. La tía Paulette menciona que unos sujetos han hecho que la policía tenga sus ojos puestos en dicho personaje por poseer polvo, siendo estos sujetos a los que se refiere posibles miembros cubanos. En el árbol del crimen se habla sobre la tía Paulette, miembro de los haitianos, y dice lo siguiente. Anciana matriarca haitiana. Se cree que está involucrada en una disputa a largo plazo con familias criminales cubanas por el control del este y el centro de Vice City. Fuertemente protegida por matones haitianos en todo momento. Según esto, ambas bandas tienen cierto control y conflicto entre sí en el este y el centro de la ciudad. Aunque ninguna de las organizaciones tienen presencia en dichos barrios, se puede suponer que ambas bandas tienen poder en dichos territorios por sus influencias en el narcotráfico más que de presencia territorial como estamos acostumbrados a ver, es decir que esos barrios los usan como puntos de venta para acaparar el negocio del narcotráfico, siendo irónicamente estas dos organizaciones las bandas más fuertes de la ciudad para estos años gracias a este dato, obviamente sin contar a Ricardo Díaz, y aunque no se diga, posiblemente Díaz al igual que los Sharks, tenía bajo su mando a los haitianos y a los cubanos cobrándoles por traficar en su ciudad, así como lo establece su descripción como alguien que pretende dominar todo el control de la ciudad. La tía Paulette es un personaje que aparenta tener relación con el budismo haitiano según el manual del juego, la magia y la brujería. Véase como ejemplo su primera misión de nombre poción mágica, o en inglés Yuyu Screambi, siendo la palabra yuyu un término que hace referencia a la magia. La tía Paulette dice que su abuelo le habla mucho de Tommy cada que el abuelo visitaba a la tía, y esperan tenerlo junto a ellos, refiriéndose obviamente a su ya mencionado abuelo y a su gente. Sin embargo, la tía Paulette dice que ellos están muertos, y siguiendo el hilo de sus diálogos, se puede entender que la tía tiene conexiones espirituales con gente muerta, posiblemente por su relación con la magia, pues también le menciona a Tommy que si este la ayuda, ella le podría proporcionar su ayuda con magia, y referenciando al famoso mal de ojo. En su última misión la tía le dice a Tommy que si la ayuda en un último encargo, entonces él ya no estará pegado a sus cuerdas de mandil, que curiosamente, tanto el mandil como las cuerdas son dos elementos usados en la brujería haitiana y el vudú, siendo las cuerdas un objeto enfocado en el control y o la posesión, confirmando que la tía Paulette usaba este tipo de hechicería para controlar a Tommy, explicando su comportamiento zombificado y su actitud olvidadiza cada que este hacía acto de presencia en la casa de la tía. Según ChatGPT, el recuadro de tela que la tía tiene en su casa puede hacer referencia a patriotismo haitiano y preservación cultural, o a presencia espiritual y protección espiritual, y los cráneos humanos que tiene al lado pueden hacer alusión a protección espiritual, o a respetar la muerte y querer preservar a los ancestros fallecidos, al mismo tiempo que permiten mantener un vínculo con ellos aún después de la muerte, siendo esto último un punto que se complementa con el diálogo de la tía donde esta menciona que ella escucha las voces de su abuelo y su gente ya muerta llamando a Tommy, lo que puede abrir la interpretación de que uno de estos cráneos es perteneciente al abuelo de la tía, y gracias al cráneo puede oírlo. Pondría a los haitianos por debajo de los cubanos por el posible vínculo con su país de origen ya dicho, pero al no haber suficiente información al respecto de esto, pondré a los haitianos al tope de la categoría de barrios por su control territorial de un barrio, su influencia en la mitad de la ciudad y downtown con la venta de narcóticos junto a los cubanos, lo que equivaldría a dominar casi toda la ciudad.
En la tier de letalidad los pondré por encima de los cubanos, debido a que los haitianos pudieron matar a miembros de los cubanos en palabras de Humberto, y en la misión Ángeles Guardianes, pueden matar a los hombres de Ricardo en palabras de Lance, al mismo tiempo que los cubanos pueden caer igualmente aún con la protección de Tommy y Lance, así que pondré a los haitianos como la banda más fuerte de combatir en el canon de todo el juego.